llamo Alicia Cisorraz. Yo nací en Marruecos, me fui en Israel. Es que mis padres decidieron dejar a Marruecos sin preguntarme. Casi toda mi vida fue en Israel y ahora moro en América, en Nueva York. Yo me puse en una casa que se hablaba español. Yo pensaba que era español, pero no era español. Era una jaquetía españolizada. Así que en esa casa se hablaba, se cantaba, se soñaba en jaquetía, diremos en jaquetía. Lo que me acuerdo de mi niñez, de mi infancia, era mi madre siempre hablaba de la vida en Marruecos y siempre con una añoranza muy grande. Hasta que a mí me pareció que la vida en Marruecos era como un Gan Eden. Decía que la gente era muy amable, muy dadivosa, muy, se cantaba todo el tiempo, se bailaba. Hoy me parece que era un poquito idealizado todo eso, pero a mí me afectó mucho. Me afectó a un punto que me sentí mucha mancía por no crecer en Marruecos. Yo me acuerdo a mi abuela, que siempre nos decía, a mí me decía siempre, con gracia, mi bueno, y con derejerez. Y eso porque me parece que era una parte de la cultura, que todo se debía de hacer con mucha gracia y también con buenas maneras, que es en hebreo derejerez. Más me acuerdo de lo que pasaba en mi casa, era sonidos muy especiales, sonidos de las pulseras que todas las mujeres tenían. Y esto es un costumbre, una hada, que se dice en jaquetía, una hada marroquí, judío marroquí, que las novias llevaban las pulseras, o era una parte de los regalos que los maridos los daban. Así que este es el sonido de mi infancia en la casa, las pulseras, y también otra cosa, a machacar las especias con el mehrez, así. Mehrez es mortillo en español. Y así se machacaba la canela, el jarcón, todas las especias, las nueces. Estos son dos sonidos que me acompañan. También los cantares. Mi madre cantaba todo el día y mi abuela también. Cantaba, ella escombraba la casa y cantaba. Limpiaba los atuendos y cantaba. Chabonanda y cantaba. Y a mí la música me encantaba mucho. Así que siempre la demandaba, mamá, cántame esta canción o cántame este romance. Y mi madre me decía, ¿y qué piensas tú, que yo soy un radio? Bueno, pero se cantaba siempre. Cuando vi la película de Almodóvar, Volver, creo que se llamaba Volver, la película empezaba con esas mujeres en las me'arás, me'arás quiere decir cementerios, limpiando las tumbas y cantando. Eso me recordaba tanto de mi infancia, de mi casa, que era igual, porque así mi madre y mi abuela y mis tías cantaban todo el tiempo.
Mis padres llegaron a Israel solitos. No vinieron con un grupo de judíos marroquíes. Y así que no tenían amigos marroquíes. Y mi madre no tenía amigas que con ella podía hadrear jaquetía o español, nada de eso. Y a mí me parecía que mi madre se sentía bastante sola. Y quizás que por eso hablaba tanto con ese wash, con esa añoranza sobre la vida en Marruecos. Teníamos una vecina de Turquía, de Izmir, que se llamaba Corinne Serfati. Y ella fue una amiga buena de mi madre, pero mi madre no tenía amigas jaquetí hablantes. A veces me parece que por eso mi madre hablaba con tanto wash de sus amigas en España. Hasta que siempre nos decía, ay, en España, qué amistad tan buenecita con las vecinas y con las amigas. Y así nos contaba, que si una vecina se iba al techo para hacer el lavillo, para chabonar la ropa, empezaba a cantar. Y al momento llegaba la otra vecina para ayudarla. Pero ayudarla, y empezaba ella también a cantar. Llegaba la vecina tercera y empezaba a bailar. Y a mí, a oír eso, me parecía, pero eso es, ¿qué? Yo también quiero. No, eso no lo teníamos en Israel. The songs were flamenco, eran más modernos, flamenco de Juanito Valderrama, de todos esos, de La Niña de las Flores, creo que se llamaba. También romances y también cantares de jaquetía más modernos, como cantares de Purim, cantar para los árboles. Si quieres te lo canto. Espera. Bueno, de Purim. Purim es una Pascua muy alegre. Esta noche de Purim no duermen los halwiyim, haciendo halwinadas para las esposadas. Viva tú y viva yo y viva el... y viva el... Viva tú y viva yo y vivan todos los judíos. Viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Una canción que cantaba mi abuela. Pasando por un caminito, cansado de andar, en una sombra de un árbol me puse a descansar. Estando descansando y por ahí pasó una niña muy guapa, de mí se enamoró. Rubia de cabello y blanca de color, estrecha de cintura y así la quiero yo. Para mi madre, ella siempre decía, ay, mi España querida, como si fuera su España. Cuando mi madre llegaron a Israel, y claro, la demandaron el país de nacimiento, la ciudad. Bueno, el país de nacimiento, mi madre escribió España. Ella no dijo que es Marruecos. La ciudad, Larache y Tetuán. Y esto es una cosa muy curiosa porque en mi documento está escrito Marruecos, Casablanca. Mi madre, Marruecos, España, Larache. Así que ella chorreó a una ciudad marroquí y se la regaló a los españoles. La conexión a España fue sentimental, muy emocionante también, porque lo que sabían era español, las canciones españolas, el vestimiento era español, como si fuera que con el protectorado español
se fue todo más para España. Pero en Jaquetía hay palabras marroquíes, claro. Muchas palabras del judeo marroquí. Las comidas también son creaciones marroquíes. Costumbres también. La mimona es una creación judeo marroquí. No se creó en España. La fondina de la Jaquetía es español medieval, aunque en esos tiempos no se llamaba español. ¿Sí? Las lenguas ibéricas, diremos. Y en España, los judíos, antes de la expulsión, jadreaban ese español, pero cuando quisieron decir algo religioso, lo decían en hebreo o en arameo. Ahora, ese es el núcleo que llevaron con ellos a España o a Turquía o a la Grecia. El mismo núcleo que era el vocabulario ladino, verdadero. En Marruecos se añadieron palabras del alrededor, palabras del judeo marroquí, del portugués, un poco del inglés y del francés, y en Jaquetía decimos ma en vez de pero, y eso viene del italiano. Ma no puedo. Casi bastante palabras del árabe, del judeo árabe. Y muchos refranes también los hay en el árabe y en la Jaquetía. Por ejemplo, de la calle vendrán y te tirarán. En marroquí se dice tjalk y kharjek. Le entras, te sacas para afuera. Es casi el mismo sentido. Bueno, un día estuve en el subway aquí y vi un refrán que viene de Ovid, el romano. Guta cavat lapidem. ¿Sí? Una gota puede hacer el buraco en la piedra. ¿Sí? En Jaquetía, no igual, pero más o menos el mismo sentido, se dice, hazle a la gotera, adobarás la casa entera. Pero es el sentido que cosas chiquitas tienen un efecto muy grande. Los judíos de Marruecos, la mayoría, muy pobre. Las condiciones fueron terribles, muy mal. El tratamiento de los moros a los judíos no siempre fue así, pero la mayoría del tiempo el tratamiento no fue favorecido. Por ejemplo, los judíos tenían de andar descalzos fuera de la judería. No tenían permiso para montar un caballo y otras cosas. Y tenían de pagar dinero para cada cabeza. Tenían de pagar dinero y ahora si habían matancinas entre los moros, tenían también de pagar más y más. Así que condiciones de vida bastante horribles. No siempre, pero la mayoría del tiempo. En el siglo, diremos, XVIII, de lo primero, empezaron a oír que en América, Sudamérica, hay una vida que se puede empezar y ganar, laborar bastante duro, pero se puede formar una vida buenecita. Así. Los judíos empezaron a viajar, mismo los niños de 13 años, después del Bar Mitzvah, se iban a Argentina, a Brasil. Ahí en Brasil laboraban con el caucho,
en las Amazonas. Y mandaban dinero a las familias en Marruecos. Ese dinero se llamaba Ersalá. Y poco a poco, las orejas se abrieron a otro español, no solamente a la jaquetía. Y así la jaquetía en España empezó a cambiarse también por razón de los judíos de la comunidad que se fueron a América y volvían, por razones que los españoles empezaron a vivir en Marruecos, claro, la guerra de África en 1860 y tanto. Así que el español empezó, la jaquetía se empezó a evolucionar. En jaquetía, diremos, se empezó a crecer y enflorecer. Así con la gente afuera, ok, se fueron a Argentina, se fueron a Brasil, se fueron a Venezuela, empezaron también a ir, especialmente de Tánger, se fueron a Canadá y a Francia. Pero mantuvieron los contactos uno con otro, trataron de mantener la jaquetía, las hadas, las costumbres. En Venezuela, la comunidad ha sido muy unida, muy espabilada, y ahí se mantuvo mucho más mucho más que en Argentina o en Brasil, la jaquetía. Lo que está pasando ahora es que como si fuera que la gente se siente ahora un sentido de no perder lo que es suyo. Y se están empezando cosas en jaquetía, en Israel. Bueno, en Venezuela eso siempre fue, en Toronto, en Francia. En Francia hay una mujer endiamantada que se llama Lynn Amsalem. Ella es profesora de francés y ella hace reuniones en jaquetía. Yo las hacía aquí, reuniones en jaquetía, y nos encontrábamos cada 2 semanas. En primero estuvo un grupo bastante grande, pero poquito a poco, de vagar, se fue más chiquito y más chiquito. En 2007 empecé reuniones de jaquetía en American Sephardi Federation, y apaní gente de Brooklyn, venían de Brooklyn, de Queens, de Manhattan, y eso fue muy bonito. Y hacía también reuniones en la casa. Y cada judío que llegaba, judío jaquético, llegaba a Nueva York, me llamaban y los invitaba a mi casa y hacía reuniones. Hay gente en Nueva York que habla jaquetía, pero no muchos. Hay esnogas, hay también en Manhattan esnoga de marroquíes, en el East. Es 320 East 75. Ahí me voy. En Queens hay una esnoguita también de marroquíes en Forest Hills. Se llama Share Shamaim. Lo interesante es que en la esnoga que yo me voy, hay muy poco de origen jaquético. La mayoría son judíos marroquíes que no hablaban español, que orientación francesa. Pero hay una tefilá que se decía también en Fez, y se decía en 3 lenguas, en hebreo, marroquí y español. Se llama Enke Eloheinu. ¿La conoces? Y así se cantaba.
Y se canta también en esta esnoga, en las 3 lenguas. Aunque a mí no me parece que ellos saben español, más se quedó así. Hay algunos que tienen también conexión al árabe, al judeo árabe. Tengo una amiga en España, se llama Esther Bendahan, y ella, lo que la place es España y español, sí, sabe jaquetía de casa, pero no mucho. Pero originalmente de Tetuán. Y ella me dice que su padre le gusta sentar con marroquíes, mismo musulmanes, porque le gusta el árabe y tiene esa añoranza a esos tiempos en Marruecos. Así, entre los jaquetía hablantes, esos de Tánger eran más abiertos para el árabe. Y como eran más cosmopolitas, se puede decir gente del mundo, ¿sí? Abiertos a muchas cosas y muchas culturas, así también les gustaba el árabe. Y en la jaquetía de Tánger hay más árabe que diremos en la jaquetía de Tetuán. Es interesante. En la jaquetía de Chefchaouen, claro que hay más. En la jaquetía de Arcila, más que en Tetuán. Nosotros en Israel teníamos esa vecina turcana, y así mis padres y ella hablaban sin problemas y se comprendían, porque dejaban las palabras del árabe afuera y ella dejaba las palabras del turco afuera y era igual. Ahora, los ladineros piensan mucho de ellos mismos, tienen mucho orgullo. Nosotros también tenemos mucho orgullo, pero para ellos los jaquetía hablantes son como unos primos pobres del ladino. Últimamente se están formando conexiones y, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Ladino en Israel me dio respaldo y me dio el logo de ellos para que lo ponga en mi portal. Y también están creando ahora una red de shlichim que se llaman shadarim. Y me hicieron a mí un shadar en Nueva York, en América. Eso es bueno, porque esto ahora se empiezan conexiones más cooperativas, ¿sí? Juntos. También en España hay la organización del gobierno español que se llama Cumbre Herencia, y gracias a ellos, yo jameo que era gracias a ellos, se empezaron conexiones más fuertes entre los ladineros y los jaquetía hablantes. Una vez por cada 2 años ellos organizan coloquio juntos. Espero que ahora se está cambiando, porque parece que los ladineros están ahora más consentidos que existe la jaquetía. Antes no lo aceptaban, ahora sí, y lo saben más y más. Me parece que los jaquetía hablantes eran más conscientes de los hablantes del Imperio Otomano que viceversa. Porque eso por amor de que ellos eran mucho más que los jaquetía hablantes. Así no se puede no consentir de ellos. Además, el Me'am Lo'ez, que es una traducción de la Biblia,
hecho por Rabbi Huri de Turquía. Eso se sabía de eso en Marruecos. Y me dijeron, un ferasmal de Brasil me lo había dicho, que tiene el Me'am Lo'ez, que su madre trujo como dote cuando se casó. Eso era después de la guerra de Yom Kippur. Y mi marido estuvo como 6 meses en el ejército y quisimos respirar un poquito de aire, así decidimos de venir a Nueva York y quedarnos solamente, diremos, unos 5 añitos nada más y volver. Pero aquí estamos todavía. Que es difícil dejar un lugar y volver, porque las cosas no se quedan como los dejaste, todo cambia y tú cambias, trocas, todo se troca. Todas las fiestas las llamamos Pascuas, que es interesante. ¿Por qué Pascuas? Quizás por el espantillo en España, por no ser judíos o cualquier cosa. Todas las fiestas son Pascuas. La Pascua de Rosh Hashanah, la Pascua de Sukkot, la Pascua de Hanukkah, etc. Y por Pascua de Pesach. De Pesach. Claro, eso es Pascua, Pascua. La Pascua de la Pascua. ¿Qué más? Así, en cada Pascua tenemos costumbres, hadas muy especiales, muy particulares. En Rosh Hashanah, por ejemplo, para hacer las berajot, es mucho más que los judíos ashkenazíes. Y quizás todos los sefaradíes hacen igual, pero tenemos de tener la granada, los dátiles, la calabaza, y cada cosa tiene su berajá. En Pesach, en la Pascua, en el día último, primeramente que en el Seder tenemos esa hada de pasar una ceniza encima de la meollera de todos y decir Bibhilu yatzanu mimitzrayim, quiere decir con un espantillo y salimos de Egipto. Y eso es una costumbre muy marroquí de los judíos de Marruecos, de todos los judíos de Marruecos. Y esa costumbre no le vi en cada de nadie más, solamente en cada de los marroquíes. Y en la noche última de Pesach celebramos la Mimona, que en esa celebración arreglamos la mesa con todos los dulces que hay, con marronchinos, con letuarios de fruta, con leche, que es símbolo para una vida pura, con dátiles, símbolo de ser honestos, y con espigas. Y ese símbolo es para Kol Israel Arevim Zelazeh. Y en la mesa también tenemos la mufleta, que te había dicho de ella, y es como un crepe muy fino, una torta muy fina como la crepe, y ahí la rellenamos con manteca, mantequilla y miel. Y hay unos penserios sobre la mimona. Hay un penserio que dice que es como la najalá del padre de Maimónides que se arrancó de la vida en Fez. Y es costumbre
a mencionar cada año, a celebrar el fallecimiento de esa persona con una seudá, que es como una comida, y se habla de esa persona, y se reza y se melda. Ahora, con años, eso se evolucionó a una fiesta. Hay otro pensario que dice que no, nada que ver con Maimónides, es que estamos celebrando la primavera. Y otro pensario es que estamos celebrando en los días de la Biblia. El primer año fue Nisan, el año de la Pascua. Así que en esa celebración es como Zama pidiendo al Dios que nos dé año bueno, con ganancia buena, etc. Y ahora hay los historiadores nuevos que les gusta romper todo lo que sabemos de ello. Dicen, no, esto es un símbolo de la vida tan dichosa que teníamos con los berberes. Sea cual sea, los judíos marroquíes dicen no y no. Esto es por Maimónides. Ok, que sea así. El costumbre de las bodas de los judíos marroquíes es una cosa endiamantada. La verdad, nadie tiene algo parecido. Es que se empieza con fiesta al honor de la novia, y eso se llama la noche de la novia o noche de berberisca, en cual la novia se viste con un traje muy lucido, que se llama también el traje de oro o traje de paños. Tengo una foto, si queréis ver. Y en esa fiesta se empieza, y eso es muy especial a los marroquíes, se empieza con los hombres de la familia, se van con velas muy grandes, con nahoras, pican la puerta y llaman a la novia afuera y dicen, damos a la novia que si no nos las da, al tribunal vos llevamos. La novia sale, los hombres de la familia la acompañan, cantando piyutim de Ibn Ezra. ¿Sabes quién es Ibn Ezra? Ibn Gabirol, Ashochenet Basadeh y todo eso, la acompañan al talamón. Talamón es una silla. Antes talamón se llamaba la media nupcial, la cama nupcial, pero talamón es como una silla muy importante. Y en esa fiesta se untan las manos de la novia con algenia, se canta, se dan los regalos a la novia, se baila y se come y todo es muy alegre. Y la fiesta de la novia se continúa para una semana. Eso es muy especial. En el sur de Marruecos, la noche de la novia se llama la noche de la algenia. Y es más o menos igual. Los marroquíes piensan que su texto es el más correcto de los tiempos bíblicos. Así, la tefilá de los marroquíes es la más larga, me parece. Y hay que meldar la Torá igualmente. Y si alguno lo lea y hace una falta, todos saltan y le corrigen. Okay. Ahora, una cosa más especial es en la bendición del Kohanim. Los Kohanim repiten al cantor. El cantor dice, pero lo canta muy lindo. La melodía es muy linda, se canta y los Kohanim lo repiten. No sé si eso existe en muchos otros ritos. Y otra cosa que es muy característica
el hombre más mayor de la familia tapa con la talit la cabeza de todos. Ahora, por ejemplo, nosotros nos vamos a esa esnoguita de marroquíes en Manhattan y hay un señor mayor, él siempre tapa la cabeza de mi hijo, porque viene sin su padre, le tapa la cabeza. Y es muy, muy lindo, es muy, diremos, tiene una calidad muy sentimental, muy emocional. Una vez me fui a una esnoga y no supe la gente ahí, no la conocía ni nada. Y de aquí veo dos mujeres hablando y una está haciendo así. Y yo dije a mi cabeza, estas son marroquíes. Claro, sin duda, marroquíes. Y claro que eran marroquíes. Porque nosotros hablamos con las manos, diremos, hay una expresión que se dice, por ejemplo, wow, wow, wow. Quiere decir, ay, que es como una lamentación. O que se dice así, se dice, hoy quisiera yo también. La jaquetía se habla con las manos y con el tono de la voz. Con el tono de la voz se cambia, se troca lo que significa la palabra. Por ejemplo, Ferasmal es como una bendición. Y es contracción de tres palabras, de fuera, de mal. Ferasmal. Ahora, las mujeres así llamaban a sus hombres, a sus maridos, como si fuera que los da bendiciones cada día. Pero se puede también decir así, con un sentido irónico, Ferasmal, advinites, hasta ahora me vienes. ¿A qué quiere decir eso? En este sentido, Ferasmal ya no es bendición, ya es como criticismo. Ferasmal, fera de mal, feras de mal. Mi madre nunca llamaba a su madre por su nombre. Siempre decía, Ferasmal mamá, así. Y cuando hablo con mis hermanas, especialmente mi hermana la mayor, llamamos una a la otra Ferasmal. Ferasmal, ¿qué estás haciendo? La cultura era muy suave, diremos. Pero eso es característico a los marroquíes en general. No insultar, y respetar a cada uno, dar a cada uno su respeto. Por ejemplo, si uno va de viaje, se echa agua en la atzba, se echa agua. Muchas bendiciones, que el Dios te jade, quiere decir que el Dios te protecta. No miren mal en ti, que siempre tendrás buena vida. Siempre bendiciones. Lo que hacía se decía con bendición o con una cosa, diremos, si una enciende la luz, se dirá, alumbrado lo vivas. Si te traen flores, se dice, florido lo vivas. Si te vas en caminos de leche y miel, camines. Así siempre, con palabras buenecitas. Y ya se sabe que una lengua no es solamente las palabritas, ¿no? Una lengua es también la cultura, la manera de ser, los costumbres, todo eso, el espíritu de la gente. Eso hace la lengua. Mis hijos les gusta decir palabras en jaquetía y hasta mi nietecita. Es una costumbre, si uno se da golpe o algo, se dice, willy, 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 como willy es como au, inglés, ¿no?
en au. Y como el sentido es como si fuera, oh, yo quería tener el golpe en vez que tú le tengas. Así, cuando mi nieta se caía o algo así, ella me oía diciendo, ah, Willy, Willy. Un día, mi nieta se cayó. Antes que abrí mi boca, oía a mi nieta diciendo, ah, Willy, Willy, Willy. Así, eso es muy cariñoso.